Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a una compi de profesión doble, además, a Lola Montes, para hablar de un tema que es muy interesante, que es muy de actualidad y que, bueno, desde el punto de vista que lo trata ella, quizás no es el más habitual, aunque yo creo que cada vez más, que es la fertilidad y su relación pues con hábitos de vida, con alimentación. Así que, bueno, Lola, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por dedicar un ratito a este podcast. Y nada, preséntate y cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y hazte tú la presentación que lo vas a hacer mejor que yo. Fenomenal. Bueno, gracias a ti. Un placer estar aquí, ya lo sabes. Bueno, pues desde el punto de vista académico, digamos, es verdad que somos compis, que yo también soy farmacéutica, soy embrióloga y también nutricionista. Eso desde el punto de vista meramente académico. ¿Y por qué estoy aquí y por qué me dedico a esto? Yo creo que, como nos pasa en muchos de estos casos, por experiencia propia, ¿no? Un problema de salud que fue agravándose cada vez más, que se convirtió en una bola de problemas de salud donde no veía salida por ningún sitio, me hizo buscarla por mis medios. Entonces, mientras trabajaba como farmacéutica en la industria farmacéutica, estudié embriología, después hice nutrición, empecé a ir a nutricionistas, a psicólogos, a buscar ayuda, y a partir de ahí es como que he ido poniendo toda esa información junta para poder ayudar, en este caso a mujeres que han pasado por todo ese viaje, ¿no? Con el foco en fertilidad, pero también con cualquier tipo de alteración hormonal, ¿no? Porque en mi caso personal no era tanto en búsqueda de la fertilidad, sino en búsqueda del equilibrio hormonal y al final de salud general. Muy bien, es muy común lo que tú dices, que al final por algo personal es lo que más nos mueve a seguir estudiando, indagando y buscando todas las alternativas. Muy bien, pues nos metemos ya con el tema del que vamos a hablar, que en este caso es fertilidad, aunque supongo que para llegar a la fertilidad tenemos que acompañar y hacer todo el recorrido anterior. ¿Por qué hay tantos problemas de fertilidad en la actualidad? ¿Cuáles crees que son las causas más comunes? Pues yo creo que es nuestro estilo de vida, que al final nuestro estilo de vida de hoy en día va en contra de la salud. Y es que al final, yo siempre digo lo mismo, la fertilidad parte de la salud. No hay fertilidad si no hay salud. Entonces, como tú bien decías, tenemos que acompañar de todo este viaje, ¿no? De este camino de salud digestiva, emocional, bla, 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 y todos los tics que tenemos que señalar en salud para llegar a un estado óptimo de fertilidad. Entonces, el estrés, la falta de descanso, el no escuchar a nuestro cuerpo, el estar completamente desconectadas de nuestro ciclo menstrual, el comer de manera rápida, inconsciente. El ritmo de vida que llevamos la mayoría de los mortales es lo que nos lleva a que esos problemas de fertilidad hayan aumentado. Por supuesto, también la edad al final es un factor, ¿no? Que las mujeres, y eso es muy importante decirlo, porque al final, por muy bien que estemos externamente, nuestra reserva ovárica va disminuyendo con los años, independientemente de lo que hagamos. Una cosa es que la calidad pueda ser mejor, que ya hablaremos de ello, pero la reserva ovárica va disminuyendo con los años y eso es algo que no podemos parar. Entonces, al final la edad y la incorporación de la mujer a la vida, al trabajo, etcétera, pues eso ha tenido un papel importante también en que haya más problemas de fertilidad a día de hoy.
Claro, sí, querer tener hijos con 45 años es mucho más complicado que si los buscamos con 25. Pero es verdad que también, supongo, corrígeme si me equivoco, porque tú es la que más ves fertilidad en consulta, eh, estos problemas de fertilidad cada vez ocurren en personas más jóvenes, que es más por estilo de vida, ¿no? Como decías. Totalmente. Que la edad sea un factor importante no quiere decir que sea el único. Y por desgracia, cada vez más chicas jóvenes también tienen estos mismos problemas, aunque tengan una reserva ovárica correcta, pero por múltiples motivos, ¿no? Porque al final somos eso, una sociedad que no está sana, que está enferma, que ni siquiera sabemos si estamos ovulando, ¿no? Que al final es el momento más importante del ciclo. Entonces, si estás tan desconectada de tu cuerpo que ni siquiera sabes si ovulas, o los profesionales que te están intentando ayudar no saben ni siquiera decirte si estás ovulando o no se lo han preguntado, es imposible que encontremos un embarazo. Entonces, sin duda, cada vez lo tenemos más en personas más jóvenes. Claro, que la primera vez que nos enteramos o nos fijamos en si estamos ovulando es cuando queremos quedarnos embarazadas, que estamos buscando fertilidad. Mientras tanto, tener la regla, tener el ciclo, es como que es algo que, bueno, pues que viene cada mes y no nos importa si es un ciclo ovulatorio o no. O incluso, pues cuando hay problemas de hormonales, pues ya sea una amenorrea o ya sea un síndrome de ovario poliquístico, la solución es una píldora anticonceptiva que te regule, entre muchas comillas, porque estoy haciendo comillas, porque no me veis, que yo he sido, y creo que tú también, ¿no? Tú también tenías síndrome de ovario poliquístico. Y yo durante años, y además las dos farmacéuticas, que esto también lo digo como diciendo, pues imagínate la gente que no se dedica a la salud, ¿no? Que no esté en contacto con este conocimiento o no tenga acceso a entender esos mecanismos de acción de los medicamentos. Yo durante años seguía diciendo que la píldora regulaba la regla. Total. Y digo, madre mía. Sí. Yo en mi caso no la tomé solo al principio y como me sentó fatal, decidí dejarla, pero simplemente ignoré el problema, porque como nadie me decía que era importante y que podía afectar a otros problemas de salud que tenía, que después vi que me afectó en muchos aspectos, simplemente yo, por ejemplo, perdía la regla cada 2 por 3. Tuve problemas con la alimentación, pierdo la regla. Tuve problemas emocionales, perdí la regla. Tuve estrés, perdí la regla. Cada vez que me pasaba algo, perdía la regla. Y yo bromeaba con mis amigas como, bueno, como llevo 4 meses sin regla, como si eso fuese normal, como si fuese nada, algo que no está repercutiendo en mi salud. Pero nadie me decía lo contrario. Menos Y el mal típico comentario de qué suerte, qué guay, ojalá yo tampoco, porque lo vemos como... yo pequé de decir eso. Yo decía eso. Yo decía, bueno, mucho mejor, así no me preocupo. Claro. Vaya desconexión conmigo y con mi cuerpo. Totalmente. Por eso que el primer paso sería pues conocer todo esto como mujeres, pero es que debería ser obligatorio pues eso, conocer algo que nos va a ocurrir todos los meses y que al final es un signo de que nos está indicando que está todo correcto, ¿no? Es un tic de, vale, todo va funcionando bien. Pero seguimos con fertilidad, una vez dando por hecho que deberíamos conocer todo este ciclo y cómo funciona, en qué situación estamos cada una o qué es lo que, de qué pie cojeamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos falla cada una? ¿Qué relación tiene la alimentación con fertilidad ya cuando estamos buscando fertilidad? Uh-huh. A nivel general, como mencionábamos antes, es que la felicidad parte de un estado de salud y la alimentación es un pilar clave en la salud. Entonces va completamente de la mano. O sea, a nivel general. Y después ya, si miramos a detalle, hay muchísimas cosas que afectan a nuestra fertilidad que pueden cambiar o verse mejorada o empeorada a través de nuestra alimentación. La calidad de los óvulos, porque no es lo mismo, o sea, tú puedes tener más o menos, pero la calidad al final es lo más importante. Entonces, según cómo tú lo nutras a través de tu alimentación, estará más sano, por decirlo de alguna forma, o menos. A través de la alimentación también, como bien sabes, puedes incrementar el riesgo o disminuir el riesgo de enfermedades autoinmunes. Al final, si tenemos enfermedades autoinmunes, cuando pensamos en un embarazo, no deja de ser un cuerpo extraño que se deposita ahí. Entonces, si tenemos el sistema inmune cargado y cabreado y atacando a cosas extrañas, tenemos más riesgo de que no se produzca esa implantación o que haya abortos de repetición. Entonces, otro factor súper importante. Y después detalles como, por ejemplo, que la calidad del moco cervical, que es
esencial para que los espermatozoides sobrevivan y lleguen al óvulo, también depende de la alimentación. También tenemos que tener buenas fuentes de vitamina A, de vitamina E, de vitamina C, de calcio. Por ejemplo, el calcio es súper importante para eso. Entonces, es absolutamente clave. Sí, es como siempre, ¿no? Pues es que son los ladrillos para que todo el resto funcione. Entonces, si no los das bien, vale. ¿Y cómo debería ser una alimentación para que nos aporte todo lo necesario? ¿Hay que hacer algo en especial? ¿Hay que suplementarse de algo? ¿O con una alimentación bien pautada nos sirve? Pues mira, empezando por las bases, tiene que ser flexible, tiene que ser gustosa, tiene que ser disfrutona, porque tenemos que disfrutar de la comida y al final yo creo que es algo que hacemos todos los días y que no nos tenemos que olvidar de que tiene que ser un ritual y lo tenemos que disfrutar. Que sea suficiente es importante, porque no solo porque estés en peso o no, pero si tu cuerpo detecta que no tienes suficiente energía, lo primero que va a hacer es cortar esa ovulación, que va a decir, oye señora, yo aquí no quiero que ocurra un embarazo, porque tú no estás preparada, tu cuerpo no tiene reservas para que ese embarazo ocurra. Entonces es súper importante que sea suficiente. ¿Y qué es suficiente? Depende de cada persona, ¿no? Porque no tiene que comer lo mismo una persona de 20 años que corre todos los días y que aparte va al gimnasio y qué tal, que una persona de 35 que practica pilates 2 veces a la semana. Pero sin duda, suficiente. Siempre que se pueda, mejor de temporada, ecológica, esto siempre que se pueda, pero no parálisis por análisis. O sea, si no podemos hacer esto, no pasa nada. Pero si puedo elegir entre unas fresas ecológicas o no, voy a coger las ecológicas si puede ser. O sea, vamos a ir en esa tendencia. Y que sea poco procesada. Lo mismo, ¿quiere decir que ya no voy a comer ningún alimento en paquete? No es eso, pero que lo ideal es que sea basada en alimento. O sea, que sea, así no nos equivocamos. No tanto leer etiquetas y tal, más que sean alimentos puros y duros y que tú si quieres los proceses en casa. Rica en grasa. Es que se nos olvidan. Es que las grasas son la vida. Y se ha demonizado, especialmente para las mujeres, bajo en grasa, light, sin grasa, porque no engordes, porque... Y la grasa es la chicha de la vida. Que es absurdo. Que nadie necesita, o sea, nosotras también necesitamos grasas porque es nuestro fuel. Y aparte, es que las hormonas sexuales femeninas vienen de la grasa, vienen del colesterol. Entonces, si le quitamos el sustrato, no van a tener de dónde salir, de dónde proceder. Entonces, grasa. Bienvenida sea la grasa. Con suficientes proteínas, que al final también creo que nos pasa más a las mujeres que a los hombres, que pecamos de no consumir suficiente proteína a diario. Esto no quiere decir comer chuletón de ternera todos los días, que lo asociamos a eso, y no significa eso. Significa que no nos falten, después si quieres entramos en detalles de fuentes de proteína, etcétera, pero que no se nos olviden las proteínas y que estén en todas las comidas, porque lo mismo, una vez más, a las mujeres se nos ha educado a comer lechuguita, a cenar ensaladita y cenar frutita, y nos olvidamos de todo lo demás que necesitamos. Y por supuesto incluir todos los micronutrientes y vitaminas que necesitamos, ¿no? Que si quieres las podemos ver en detalle, pero al final una técnica que nunca falla para eso es meter. Yo recomiendo, si puede ser, que sea de temporada, porque al final así tú no te tienes que preocupar si estás metiendo suficiente o no, porque la tierra te lo está dando. Porque al final durante el año la tierra te está dando lo que tú vas necesitando en cada momento. Entonces eso sería lo perfecto. Pero si no es de temporada, revisa que no estés comiendo siempre lo mismo, porque a veces nos gusta el calabacín, nos es cómodo y comemos calabacín todos los días. Ya, pero ¿y qué pasa con la zanahoria? Entonces, animaros a buscar nuevas frutas, nuevas verduras, ir cambiando siempre de colores, hacer nuevas recetas para que no nos falte ninguno de los micronutrientes y las vitaminas. Sí, yo siempre digo que el plato sea colorido y que al final los colores son como la etiqueta de cada nutriente de los alimentos, y así te aseguras, sin volverte loco, no hace falta fijarnos. ¿Qué tiene magnesio? ¿Qué tiene vitamina C? Varía y más o menos. Luego veremos algunas cosas que sí que hay que quizás fijarnos más y suplementar porque están deficitarias, pero en general en cuanto a vitaminas, minerales, si lo hacemos más variado nos estamos asegurando pues aportarlos por lo menos en lo máximo que se puede. ¿Vale? Bueno, luego hablamos de que has hablado de ¿por qué no comer cosas envasadas o intentar hacerlo más eco? Quizás te lo pregunto ya. Vamos a hablar un poquito de disruptores endocrinos que son importantes, supongo, en fertilidad y cómo afectan. Bueno, ¿qué son los disruptores endocrinos para quien no sepa lo que es y cómo evitarlos lo máximo posible?
Vale, al final sí que es verdad que eso es un melonazo, ¿no? Y que no Sí. tenemos que entrar en pánico, que no quiere decir ahora de que escuches esto, que vayas a tu casa y tires todos los botes que tienes y todos los productos de limpieza y me vuelvo loca y me voy a vivir a la montaña. No es eso, pero al final los disruptores endocrinos, como su nombre indica, son alteradores de los sistemas endocrinos, que son los sistemas relacionados con las hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de tóxicos puede alterar las hormonas. Si alteramos las hormonas, podremos alterar la fertilidad. Por lo tanto, cuantos menos de estos tengamos en nuestra vida, mejor. ¿Dónde están? En todo sitio. Absolutamente en todo sitio. ¿Qué podemos hacer para ir minimizándolos poco a poco? Algunas cosas muy básicas. Por ejemplo, en la cocina, evitar todos los plásticos. Plástico fuera. Y si encima es con caliente, o sea, meter comida en un plástico caliente, eso nunca. O sea, tupper de cristal es un cambio fácil que todos podemos hacer. Cambiar nuestras ollas y nuestros sartenes. En vez de tener 5 ollas, ten una que sea buenísima, que sea sin tóxicos. Esto ya habría que investigar porque hay 1000 marcas, 1000 precios, pero bueno, que se puede. Los productos de limpieza, lo mismo, poco a poco ir pasando a natural. La cosmética, las cremas, etcétera, poco a poco ir pasando a marcas que confiemos o que conozcamos que no tienen tanta cosa que puedan ser disruptores endocrinos. Por eso la comida ecológica. Al final, en los alimentos ecológicos no utilizan productos con disruptores endocrinos. Entonces, eso que nos quitamos. ¿Quiere decir que eso sea nuestro primer paso? No, pero que es importante y que si estamos priorizando nuestra salud, deberíamos priorizar eso cuando sea posible. Pues sí. Claro. Sí, o sea, sin volvernos locos, pero bueno, son los que has dicho son cambios pequeñitos que a lo mejor, pues eso, los tuppers, yo siempre digo en cuanto puedas, tuppers de cristal, es una inversión como inicial, que tampoco es que sean caros, pero bueno, es más caro que uno de plástico, pero bueno, pues es una cosa que se te queda ya para siempre. Además, lo bueno de cambiar estas cosas es que siempre se cambian por cosas muy duraderas. Porque cambiamos las bolsas de plástico por bolsas de tela. Es que eso te va a aguantar un montón. Los tuppers por botes de vidrio o tuppers de vidrio. Y al final es también yo siempre evitar los ambientadores, que es muy común en casa, ambientadores, velas, inciensos. Pues a lo mejor un humidificador con aceites esenciales o cosas así. Si quieres tener un poco de aroma, olor, porque yo soy la primera loca de las velas que he tenido que dejarlas porque me encanta el olor. Algunas Entonces, de bueno, calidad, que sean sin olor, que sean de soja, o sea, siempre claro, tenemos alternativas. ¿Es mucho más cara? Sí, pero bueno, ahí está tu elección en la salud, es decir, hay que son cosas completamente prescindibles. O sea, efectivamente, que luego si lo pensamos decimos, bueno, pues me quedo sin mi vela con olor a canela, pero tampoco, o sea, claro. puedo vivir sin ella. Sí, vale, nos hemos desviado un poquito porque has hablado justo de alimentación ecológica y eso y quería eh, comentarlo. Pero hemos hablado de la alimentación. ¿Qué nutrientes son fundamentales en fertilidad? ¿En cuáles nos deberíamos fijar más especialmente? Vale. Bueno, hemos dicho los macronutrientes, ¿no? Que ya los hemos nombrado, la grasa, la proteína, bueno, los carbohidratos no los hemos mencionado, pero bueno, al final que sean de calidad. Si queremos llevar una dieta baja en carbohidratos o incluso si nos gusta practicar periodos de ceto, etcétera, hay simplemente tener en cuenta que en la primera fase del ciclo, que va desde el primer día de sangrado a la ovulación, no es el momento. Porque nuestro cuerpo interpreta que si faltan esos hidratos de carbono, si entramos en cetosis, interpreta que no estamos preparadas para un embarazo y podríamos parar la ovulación. Entonces, ¿son los carbohidratos indispensables en la vida según en qué momento? Pero si quieres entrar en periodos de bajo en carbohidratos, etcétera, procura que no sea en la primera parte del ciclo porque será el momento en el que más lo necesitemos, ¿no? Que nuestro cuerpo nos grite que necesitamos carbohidratos en ese momento. Después, una cosa que me encuentro muchísimo y creo que es clave es el hierro. O sea, el hierro bajo, no tanto el hierro bajo, y esto es importante y seguro que lo has mencionado alguna vez, que no tanto mirar el hierro, sino mirar el resto de cosas en analítica, o sea, mirar la ferritina, que al final es el depósito de hierro, porque a mí me da igual que
en tu sangre aparezca que tienes X hierro, si es el único que tienes, porque igual está todo ahí circulante, pero en el saquito donde está el depósito, si eso está agotado, si hay un virus, si hay cualquier cosa, no podemos tirar de ese hierro. Entonces, me encuentro tantísimo, y seguro que tú lo ves también en consulta, tantísima ferritina por los suelos. Pero como sale el hierro normal, te dicen que no hay problema. Yo esto siempre lo comparo con el dinero en el banco y el dinero en el bolsillo. Es que a mí alguien me lo explicó así en algún momento y lo vi claro. O sea, tú puedes tener mucho dinero en el bolsillo y que la gente piense que está rico. Pero si el banco tienes cero, si la ferritina está baja, estás No pobre. eres rico. Por mucho dinero que tengas en el bolsillo, eres pobre. Y al revés, si tienes mucho dinero en el banco, pero bueno, en el bolsillo tienes poquito, ahí eres rico. Claro, porque estás tirando con eso que tienes en el bolsillo, no necesitas más totalmente. Entonces, el hierro es súper importante. Por supuesto que si la ferritina está bajísima, que si sospechamos que siempre la tenemos baja, tendríamos que buscar por qué, que quizás tenemos que suplementar en cierto punto una vez arreglemos el digestivo, todo eso, ¿no? Pero bueno, a nivel alimentación, ¿de dónde podemos obtener el hierro? Bueno, de la proteína animal, si consumimos proteína animal, huevos, carne, pescado, de las ostras, también de los cereales integrales, aunque menos, también de la hoja verde, aunque menos. Siempre es más biodisponible el animal y eso es así, tenemos que saberlo. Del sésamo, de los frutos secos, de la lenteja, bueno, eso siempre nos lo han dicho, ¿no? Que la lenteja es muy, muy rica en hierro. Siempre acompañarlos de vitamina C, o sea, tomate, kiwi, limón. Yo, por ejemplo, me gusta mucho hacerme las lentejas con un poquito de arroz, porque así encima tenemos proteína completa, y le pongo una ensaladita de pepino y tomate, porque encima me gusta, y la hago así con un chorrito de limón, y encima mejoro la absorción de hierro, o sea que eso sería como perfecto, ¿no? Y evitar tomar este hierro con té, con café, con lácteos, porque eso hace que se absorba peor, ¿no? Entonces, bueno, esas pequeñas cositas que podemos hacer, pero el hierro, súper importante. Si encima, no nos vamos a meter en eso, pero si estáis cansadas, si se os cae el pelo, etcétera, etcétera, y tenéis dudas, que os miren la ferritina en sangre. Pedirlo, porque estamos empoderadas para poder pedir lo que creemos que es necesario ver para nuestra salud. Entonces, el hierro es súper importante. Como decíamos, dentro de las grasas, mejor las grasas ricas en omega 3, ¿no? Entonces, semillas de chía y de lino molidas o remojadas, recordar que si las tomas así, un cucharazo de chía entra como sale, o sea, sale como entra. Entonces, molidas, yo por ejemplo lo que hago con las semillas es me hago una mezcla, las muelo, las guardo en un tarro de cristal tapado, porque si le da la luz se oxidan, y las congelo. Entonces, cada vez que quiero eso, le echo, claro, porque congeladas duran más y no se congelan, porque es grasa. Nunca las había congelado. Pues, Qué buena idea. No se congelan. Entonces tú cada vez que eso, pues metes la cucharita y le vas echando eso, crema de verduras, pumba, se lo echo. Un yogur, se lo echo. Ensalada, se lo echo. Y así te estás metiendo una dosis de semilla extra, que bueno, también hay la marca Lingwood, tiene unas bolsitas que también se congelan y también son maravillosas. Lo que pasa es que, bueno, si tú encima la puedes hacer en casa y lo tienes ahí congelado un tiempo, mejor y más barato. Claro, yo las trituro y las dejo guardadas, como tú dices, pero nunca las había congelado. Qué buena idea. Mira, así las tienes siempre a mano. Entonces decíamos el omega 3, bueno, el folato también es súper importante, que bueno, que eso sí que lo suplementamos, pero bueno, que también lo podemos meter a través de la dieta, por ejemplo, con verduras de hoja verde, al final cales, espinacas, todo esto, nos aseguramos que además también tienen hierro, aunque no se absorba tan bien, pero también tienen hierro, o sea que folato, vitamina D, bueno, temazo, súper importante. Aquí también, a través de la alimentación, pescado azul, lácteos, tal, pero no sería suficiente. Entonces aquí, exposición al sol, sin protección solar, suplementación. Una vez más, que lo miren en analítica, aunque os digan que no, exacto, pedirlo, porque tenéis el derecho de verlo. Sí, esto lo hemos hablado, que cada vez hay más evidencia sobre vitamina D. El otro día grababa un podcast con otra compañera que decíamos, respuesta para todos, o sea, respuesta comodín, te pregunten por lo que te pregunten, vitamina D. Y es que es verdad. Y cada vez sabemos más que la vitamina D es para todo y ahora la han sacado de las analíticas, entonces la tenemos que pedir a conciencia que nos hagan analítica de vitamina D, por lo menos yo mínimo 2 veces al año para saber cómo estamos y en función de eso
Porque hay gente que me dice, pues mira, tengo un amigo que va en un barco y se ha pasado todo el verano en el barco y tiene la vitamina D baja y dice, pero si es que me da el sol todo el rato. Ya, bueno, pues cada uno tiene sintetiza de una manera o tiene unos gastos o unos requerimientos distintos. Entonces, aunque tú digas, bueno, es que me da el sol muchísimo, da igual, mídete y en función de tus niveles, pues habrá que suplementar para llegar a un nivel óptimo. O sea, da igual que nuestros hábitos sean los que creemos correctos, al final hay que medir. Totalmente. Mi tesis de la carrera fue del papel de la vitamina D en el síndrome de ovarios poliquísticos. ¡Qué guay! Y es increíble, increíble. O sea, de hecho me hicieron reducir la tesis una y otra vez y yo le decía, es que hay demasiada evidencia. O sea, y eso que no es una cosa que se estudia muchísimo, y aún así hay muchísima evidencia que por miles de mecanismos diferentes afecta al síndrome de ovarios poliquísticos y por lo tanto a la salud hormonal en otras enfermedades, en el sistema inmune. O sea, para la fertilidad es clave. O sea, no me vale que una persona vaya a FIP, a reproducción asistida, y no sepa ni siquiera si tiene unos niveles aceptables de vitamina D. O sea, Claro. No. Entonces, súper importante también. Vale, ¿algún nutriente más que nos dejemos por ahí? Selenio. El selenio es súper importante y es muy fácil de meter, que al final con 2 o 3 nueces de Brasil diaria, perfecto y lo tienes. El zinc, súper importante también para la salud hormonal, para el sistema inmune. Las ostras son maravillosas, o sea que siempre, siempre que podamos, ostras, y si no, bueno, mariscos, cereales también, frutos secos. Yo creo que así serían como los más importantes. Es que las ostras es un suplemento completo. A mí no me gustan, pero es que yo siempre lo digo. No es que las ostras al final es densidad nutricional en su máximo exponente, ¿no? Es concentración de un montón de nutrientes en muy poca cantidad de comida. Total. Vale, y bueno, yo creo que hemos hecho un repaso por toda la alimentación. Evidentemente, pues esto acompañado de un nutricionista que te guíe, pues sería maravilloso, pero como básico y como fundamental, pues tener una alimentación equilibrada que cubra tus necesidades y muy variada. Uh-huh. Muy variada en lo bueno, que esto no la típica de hay que comer de todo, no. Claro. No hace falta comer de todo. Lo ¿no? otro está bien que lo disfrutes, por supuesto, Exacto. de vez en cuando, pero que no sea parte de esto. O sea, esta es la base, con esto no te equivocas. Si tú Exacto. después te vas un día o tal y te has comido una mariscada y no sé qué, eso no Perfecto. va a destrozar tu salud. Exacto. No, a lo mejor ahora veremos cómo afecta el estrés. A lo mejor mejora tu salud en otros aspectos, ¿no? Pues vamos a meternos en el resto de hábitos. El resto de hábitos de vida, pues eso. Estrés, descanso, ejercicio físico. ¿Cómo afecta y en qué nos debemos fijar de cara a fertilidad? Yo creo que sin duda el estrés es la pandemia de este siglo y es lo primero que deberíamos trabajar. O sea, de verdad, olvídate de comer brócoli con mostaza porque mejora el sulforafano, porque si estás estresada se lo va a comer con patatas el cuerpo. Entonces, el manejo del estrés, lo mismo que decíamos con los disruptores endocrinos. ¿Quiere decir que mañana cambies tu vida y te vengas a Bali conmigo y tal? Oye, yo encantada, pero no significa eso. Yo no empecé por ahí. Empecé muy poquito a poco, hace unos años, y no hay que llegar a ser un ser de luz para no tener estrés, pero tenemos la obligación de priorizarnos. Entonces, si hay cosas que nos generan mucho estrés, intentarlas quitar de en medio, las que sean prescindibles. Te aseguro que si te focalizas hay muchas que podrías quitarte. La meditación. A mí la meditación me ayudó muchísimo con eso y de verdad que al principio me sentaba una y otra vez y era como, ¿qué hago aquí si mi mente no para, si esto no funciona? Y ahora no puedo vivir sin meditar. Todos los días medito, aunque sea 10 segundos. Te animo a que lo pruebes. O sea, cada uno de su forma, ¿eh? Meditar no quiere decir vestirse de yoga, tener un altar, aunque sea antes de dormir, 1 minuto, unas respiraciones. A mí, por ejemplo, el aceite esencial de lavanda me parece increíble, calma el sistema nervioso. Te pones una gotita en la parte anterior de la muñeca, haces así un cuenquito sobre la nariz y la boca y haces varias respiraciones conscientes. Eso sobre todo también para mejorar el descanso es maravilloso porque calma el sistema nervioso, entonces te deja como en un estado súper tranquilo. A mí eso me encanta hacerlo, lo hago por la mañana y por la noche, pero cuando he tenido épocas de más estrés,
lo hacía a cada momento. O sea, salía de una reunión con mi ex jefe y utilizaba la lavanda o quitaba la cámara y lo hacía. O sea que manejo del estrés y meditación. Descanso. Es que tenemos que descansar. Es que por la noche nuestro sistema inmune es cuando sale a trabajar. Es que el hígado trabaja por la noche. Es que no me vale, no, porque yo tiro con 5 horas, que yo era de esas. No vale, es que hay que descansar. Yo ahora duermo 8 o 9 horas. No ha sido fácil hasta llegar hasta aquí. Al principio no lo hacía y me costaba muchísimo. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar. Quita el móvil de la habitación. Bueno, hay miles de cosas que podríamos enumerar, ¿no? Pero busca esos pequeños cambios que sí puedes hacer a día de hoy, que seguro que van a mejorar tu descanso. Entonces, el descanso. Es que este virus de productividad que tenemos, de querer que nos cunda el día, caemos en la trampa de pensar que nos va a cundir cuanto más tiempo estemos. Y muchas veces no, y yo sigo cayendo en esa trampa a día de hoy continuamente. Y es que hay veces que estoy muy cansada y digo, pero tengo que seguir, y es como, para Pero y ya, sí. Además, especialmente la gente que trabajamos con personas, pero también tú en tu vida, con tu entorno, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos. Si tú no estás bien, tú no puedes ayudar a otras personas, tú no puedes hacer que otras personas estén bien. O sea, yo también incluso cuando cambié de carrera y empecé en esta nueva vida y tal, que era lo que me apasionaba, aún así caí en esa trampa. Claro. Y una vez más dije, a ver. Yo no puedo estar ayudando, yo no tengo la fuerza, la energía de entrar en una consulta y darle todo lo que se merece a esa mujer que tengo enfrente si yo no estoy bien. Y empecé a poner límites. ¿Es fácil? No. Pero cuando llega un momento, de verdad que ahora trabajo muchísimas menos horas que antes, pero 100 veces más productiva, porque estoy mucho más focalizada, sé lo que quiero, cuando estoy en consulta estoy al 100%, cuando escribo súper creativa, y cuando no lo hago, y punto. Y no me culpabilizo. Y esto lo digo ahora, que parece así como muy fácil y tal. Esto me ha llevado años. Y todavía me cazo en algunos momentos pero horas, eso no es productividad. O sea, lo mismo, querer buscar, por ejemplo, la fertilidad tomándome 10 suplementos, que yo utilizo suplementos y me parecen maravillosos, pero querer tomarme 10 suplementos, si no duermo, estoy estresada, no quiero meditar ni un minuto porque no voy a respirar, tengo problemas, no nos vale. O sea, otro punto de eso es buscar ayuda, lo que decíamos, ¿no? Que yo, por ejemplo, tardé demasiado en buscar ayuda en todos los aspectos, pero, por ejemplo, psicológica, para mí fue un descubrimiento que, ¿cómo no lo hice antes? ¿Por qué quería gestionar yo todo eso? ¿Quién me creía yo para ser dueña y señora de conocer cómo gestionar toda esa situación que tenía que yo no sabía gestionar? Hasta que, gracias a Dios, y lo hice ya desde un punto en el que estaba fatal, tuve que buscar ayuda para que me sacasen de ahí, y gracias a Dios que lo hice. Cuando mi última cita con la psicóloga, que ya me dio la alta, etcétera, le dije, es que de verdad no sé cómo no he podido hacer esto antes. O sea, tantos años de sufrimiento. Cuando tú ahora me has ayudado tanto, no quiere decir que el trabajo sea de esa persona. No, claro. Pero sí, a mí me ocurrió lo mismo, porque tampoco no estaba tan mal, pero sí que era como, tengo que ir. Algún día iré, pero hubo falta de tiempo, invertir dinero en ese momento, que a lo mejor, y es como... Y luego dije, ¿por qué no he ido antes? Yo creo que sí, esa sensación la tiene todo el mundo. O sea, yo creo que siempre se va tarde, ¿no? Siempre cuando vas dices, ay, tendría que haber venido antes. Pero bueno, al final ir. Eso, pero siempre es el momento. Si estamos en momento, bueno, lo de los suplementos que decías es el qué me tomo para, ¿no? Es esa tendencia que tenemos también por el tipo de sanidad que hemos tenido siempre en España, que es ir al médico para que te solucione, una pastilla para que te solucione. Entonces, sin darnos cuenta, siempre dejamos nuestra salud en manos de otros o en manos de un suplemento. O sea, incluso me pasa ahora con la vertiente contraria, me llega mucha gente como muy reticente a medicamentos, que no quiere tomar medicamentos, pero ¿qué suplemento me tomo para dormir? ¿O qué me tomo para esto? No me des medicamentos porque los odio, pero ¿qué suplemento? Y digo, bueno, es que al final, o sea, un medicamento y un suplemento tienen sus diferencias, pero al final es lo mismo, es algo externo que nos va a ayudar a... Que lo que tú dices, yo los uso y benditos sean porque nos ayudan un montón en un montón de cosas. Pero no podemos poner todo el peso de nuestro tratamiento
en qué me tomo para, ¿no? Muchas veces, Totalmente. ¿qué puedo hacer? Es que muy poca gente te pregunta, ¿y qué puedo hacer? Ujú. O sea, es gente ya muy trabajada cuando te vienen con ese discurso. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Ser consciente de que en nuestras manos hay mucho y luego también hay algo externo. Exactamente. Otra cosa es el movimiento, el deporte. He dicho movimiento y no deporte porque el deporte también, pero el movimiento. O sea, vivimos como ratas en cajas, delante del ordenador 12 horas, tal. Es que no podemos vivir así, somos animales, tenemos que movernos. No sacas al perro a pasear todos los días 3 veces, pues sácate a ti. Entonces, no tengo tiempo, tal. Bueno, búscalo. Yo a veces entre consultas me pongo una canción y me pongo aquí a bailar o hago movimientos, yo qué sé. Hay días que no puedo, pero siempre que puedo intento salir a la naturaleza. Incluso cuando vivía en Madrid tenía un pequeño parquecito al lado, pues entre ratitos que tenía, a lo mejor terminaba de comer, me iba y me daba un paseo, porque encima así, naturaleza y exposición al sol, que ya es lo perfecto. El parque estaba al lado de la autovía. Yo no estaba en mitad de Ya. la sierra o como aquí en mitad de la selva. No es lo ideal, pero bueno, es lo que tenía a mano, ¿no? Entonces, movimiento, deporte. Busca el deporte que te guste, el que se adapte a tus necesidades ahora mismo, lo que te siente bien, pero cualquier tipo de movimiento va a ser bienvenido. Y bueno, y eso al final, sol y naturaleza. O sea, si podemos combinar esas dos cosas, ideal. Claro. Sí, bueno, ya hacer deporte en la naturaleza mientras nos da el sol, o sea. Pero, claro, esto es lo ideal, pero que la gente, lo que tú decías antes, parálisis por análisis. Por no poder hacer eso, no dejes de hacer lo que puedas hacer. O sea, si te puedes Claro. bajar al parque debajo de tu casa, a la de la autovía, Claro, pues no bienvenido era lo sea. ideal, no era lo ideal, pero me daba el solecito y había un árbol. Bueno, pues ya está. Claro, sí, sí. Y contacto social también, que yo creo que esto se nos olvida porque lo damos por hecho, pero con lo de la pandemia se ha puesto muy de manifiesto la necesidad que tenemos de, porque somos seres sociales y necesitamos ese contacto Ujú. continuo. Y comunicarnos mucho. Yo también lo he visto en mi experiencia personal, que a lo mejor cuando he tenido problemas o problemas de salud, o por ejemplo la fertilidad pasa mucho porque es un proceso bastante duro en el que no conoces qué está pasando con tu cuerpo, por qué no podéis llegar a tener ese embarazo. Es un proceso complejo. Hablemoslo. Igual que hablamos de que nos hemos quedado embarazadas, también podemos hablar de que estamos buscando embarazo y no. O si alguien te pregunta, ¿por qué no te, ¿cuándo viene el niño? Pues mira, te voy a explicar por qué no. Porque no me puedo quedar embarazada. Y estoy trabajando con una persona, tal, pero hablemos claro, comuniquémonos, contémoselo lo que queramos, a nuestra familia, a nuestros amigos, o sea, como que vivamos el proceso de una forma social, que al Natural. final yo creo que es natural y social eso, que lo hablemos. Yo ahora se me llena la boca hablando de fertilidad, de menstruación, de regla, de ovulación, de salud, de bichos, de parásitos, de cosas que, pero porque creo que es sano que lo hablemos y que no nos comamos los problemas nosotros solos, porque después la gente le gusta formar parte de tu vida y entender qué está pasando. Es un tema muy tabú, cada vez menos, ¿eh? Porque es que yo recuerdo a mí cuando me vino la regla, que fui creo que la primera de clase, bueno, fue un secreto total, qué vergüenza contar Fíjate. que me había venido, sí que lo hablé con una amiga mía del pueblo, y porque ella también le había venido, y fue como, qué bien. Y ya está, y ahora lo pienso con la naturalidad con la que lo hacen las niñas ahora, más o menos, o sea, mucho mejor que no soy tan mayor, o sea, que no han pasado tantos años. Y se nota mucho, entonces yo creo que bueno, esto es algo que va evolucionando también gracias a redes sociales y que haya mucha gente hablando de esto y mucha mujer hablando de esto. Cada vez espero que sea un poquito menos tabú y más natural. Vale, ¿qué hacemos o qué pruebas hay cuando empezamos con un proceso de fertilidad y vemos, supongo que lo inicial es empezar a ver si hay fertilidad de forma natural y cuando vemos que hay dificultad, ¿cuáles son las pruebas más habituales? Vale, yo empezaría por una analítica completa, tanto hormonal como de micronutrientes que hemos hablado, ¿no? Pues zinc, la vitamina D, el hierro, la ferritina, todo eso, o sea, ver cómo estamos porque al final tenemos que replecionar todos esos depósitos si nos faltan cositas. O sea, si hay anemia, si nos falta la vitamina D, si el zinc está por el suelo, si el cobre también. Y aparte eso nos da mucha información de procesos subyacentes que estén ocurriendo. Porque nosotras con una analítica podemos sospechar de ciertas patologías o de ciertas cosas que estén ocurriendo en tu organismo. Entonces, empezar por una analítica súper completa. Utilizar el método sintotérmico. Al final es una herramienta de súper empoderamiento,
Pero esto ya, independientemente de que estés buscando embarazo o no, empoderamiento sobre saber qué está pasando con tus hormonas en tu organismo. Entonces, utilizar el método sintotérmico, que bueno, que aunque ahora no entremos en detalle, tengo más info en Instagram y bueno, explícanos un poco, que es muy general. Vale, el método sintotérmico al final utilizamos sobre todo la observación del moco cervical y de la temperatura para ver qué está ocurriendo con nuestro ciclo. Entonces, así muy, muy resumidito, en un minuto, ¿qué ocurre con el moco cervical a través del ciclo? Tras la menstruación, nuestros estrógenos, que es la hormona de la primera parte del ciclo, hacen que se produzca este moco cervical. Este moco cervical lo que nos indica es que estamos siendo potencialmente fértiles, ¿vale? Porque hace que los espermatozoides sobrevivan y puedan llegar al óvulo. Entonces, siempre que haya moco, somos potencialmente fértiles. Lo que suele ocurrir, lo que debe ocurrir en un ciclo, es que empieza a haber un moco como cremoso que cada vez se va haciendo como más elástico. Cuando tenemos el clara de huevo, es que estamos en la ovulación, ¿vale? O aproximándonos a la ovulación. Tras eso tendríamos sequedad, tras la ovulación, sequedad hasta después de la siguiente menstruación. Entonces, con el moco lo que estamos haciendo es ver que tenemos los niveles correctos de estrógeno y los días que son fértiles, ¿vale? Ovulación, ¿por qué? Podemos acercarnos a la ovulación, pero que puede ser que no ocurra. Entonces, ¿cómo miramos eso? Con la temperatura, utilizando un termómetro basal, que es un termómetro de 2 dígitos, todos los días. Antes de levantarte de la cama, sin hablar, sin moverte, lo pones debajo de la lengua unos segunditos, te tomas la temperatura y lo apuntas. Tenemos gráficos para eso que si queréis me ponéis un mensaje por Instagram y yo os mando las instrucciones que suelo dar en consulta, o os doy el gráfico, o una aplicación que se llama Kindara. Entonces, lo que ocurre es que en la primera parte del ciclo tenemos más o menos unas temperaturas lineales. Pueden oscilar un poquito, pero son más o menos lineales. Cuando ocurre la ovulación, al día siguiente hay un aumento de temperatura por la hormona de la segunda parte del ciclo, que es la progesterona. Entonces, si este aumento de temperatura se queda aumentado 3 días, podemos confirmar que hemos ovulado. Si se queda aumentada toda la segunda parte del ciclo, podemos decir que tenemos niveles correctos de progesterona. Entonces, con la temperatura lo que estamos confirmando es que efectivamente hemos ovulado y que los niveles de progesterona son los adecuados. Eso sería más o menos el método sintotérmico. Vale, gracias por este resumen, pero digo, por si acaso alguien lo escucha y no sabe lo que es, bien. Entonces tenemos analítica completa y conocer este método sintotérmico, que al final es autoconocimiento puro y duro. ¿Vale? Es observación de una misma, porque aparte de mirar el moco y la temperatura, vamos apuntando si me duele la cabeza, si me duele la barriga, si tengo dolores, si me pasan cosas, cómo estoy emocionalmente. Entonces, una herramienta de autoconocimiento, y aparte a nosotras como profesionales nos da mucha información para poder detectar posibles problemas que haya de cara al posible embarazo. Por supuesto, atender otros problemas de salud. Es decir, si creemos que tenemos alteraciones digestivas, ir a alguien especialista y que nos mire eso. Pruebas de microbiota, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sea necesario para ver qué te está ocurriendo a ti. Y otros problemas de salud. Autoinmunidades, etcétera. Atender a esos problemas. Una vez ya hemos dicho, pues hemos hecho una analítica completa, vemos que están todos los niveles bien o estamos ya suplementando o metiendo con la alimentación. Vemos que el ciclo funciona perfectamente. Vemos que hemos atendido a otros problemas de salud y está todo perfecto. ¿Qué pasa ahí? Ahí yo ya pasaría al siguiente nivel, que es hacer pruebas como más específicas. Por ejemplo, podemos hacer pruebas de disbiosis, que es de alteración de la microbiota tanto vaginal como endometrial, porque a veces incluso no dan clínica, o sea, a veces podemos no tener sintomatología y que no estén bien esas poblaciones de bichitos en esa zona y tengamos que meter más de los buenos, porque a lo mejor no es porque tengamos algo patológico, pero no tenemos tanto de los buenos. Entonces, ese sería ya como el siguiente paso. Eso de cara, sobre todo a la mujer. En el caso del hombre, todas estas pruebas, menos la vaginal y el método sintotérmico, pero también analítica, que estén todos bien de salud, etcétera, y un seminograma. Aunque es verdad que el seminograma, para que veamos en la sociedad en la que vivimos, con un 4% de espermatozoides normales, entre comillas, normales, que funcionen bien, ya se acepta. O sea, ya está bien. Solo un 4%. Vale. O sea, que incluso haciendo un seminograma que aparentemente esté óptimo según los rangos, seguro que hay mucho que se puede hacer por esa parte también, porque creo que es importante que no hablemos de culpa o de
quién tiene el problema, sino que normalmente es cosa de dos. O sea, normalmente es multifactorial. No es, Claro. tengo la vitamina D baja y por eso no me quedo embarazada, sino que somos dos en la pareja y ambos tenemos que estar saludables. Claro, que es que muchas veces, de hecho era una de mis preguntas luego, la fertilidad la enfocamos siempre a la mujer y no tiene, o sea, vamos, aquí hay dos personas y se enfoca bastante. Vale, los rangos en el seminograma son del 4% de espermatozoides y cuál debería ser? Aunque esos sean los rangos como habituales, ¿cuáles son los funcionales o cuáles son los que se recomiendan? No se sabe. Ni siquiera hay funcionales, ¿Vale? porque, o sea, para que vea, hombre, en este caso, por ejemplo, pues más de un 10%, pero ni siquiera hay todavía funcionales, sino que simplemente lo dan por apto, Ya. ¿sabes? Entonces, siempre es mejorable, porque nunca he visto un seminograma que esté ni medio bien. O sea, el 99% de las veces es mejorable. Y aparte, creo que, no sé, esto ya, creo que una pareja es un equipo. Entonces, creo que es un viaje que deberíamos hacer entre ambos, ¿no? Y que quizás nosotras tenemos que hacer más cambios y estamos dispuestas a hacer más cambios y eso también está bien, o sea, no pasa nada si somos nosotras o si encima tenemos alguna patología hormonal, etcétera, y tenemos que focalizarnos en eso. Está bien, no quiere decir que la otra persona no esté en el equipo porque tú estés haciendo más, pero que forme parte del viaje y que tome alguna de las cosas que puede mejorar o que vaya un especialista y mejore también ciertas cosas que puede hacer. Al final va a mejorar también su salud, o sea que va a ser Claro. beneficioso para todos. Claro, es lo mismo que hemos hablado de qué nutrientes tomar para que el ciclo funcione correctamente, al final es lo mismo. Y a lo mejor no es tan evidente en un hombre porque la regla no le viene cada mes para decir, vale, no estás ovulando, tu cuerpo ha dejado de verlo como prioridad. Pero ocurre lo mismo. Si no estamos dando la suficiente energía y nutrientes, pues los espermatozoides van a ser deficitarios porque es que no queremos, ¿no? Ese cuerpo no quiere seguir reproduciéndose porque no están las condiciones óptimas. Es que la biología es muy sabia por ahí. Vale, entonces, Totalmente. seguimos con las pruebas que hay que hacer. Lo primero, analíticas, método sintotérmico. Sí, hay que hacer alguna prueba específica por patologías autoinmunes, digestivas, lo que sea. Pero una vez ya que hemos descartado todo eso o arreglado todo eso, de cara a fertilidad, ¿cuáles son las pruebas más habituales y más recomendadas y cuándo no? Eso, una vez hemos pasado eso, que prácticamente no encuentro a nadie que haya llevado todos esos pasos, o sea, ¿Vale? que ya es muy difícil que estemos ahí sin que hayan pasado por reproducción asistida, o sea, llegar a ese ahí en búsqueda natural normalmente no ocurre. Entonces, yo ya lo siguiente sería lo que decíamos de disbiosis vaginal o disbiosis endometrial. Sobre todo focalizarme si creo que a nivel hormonal hay alguna cosa y también, por ejemplo, trabajar con inmunólogos es muy interesante porque hay muchas cosas de inmunología, los cariotipos, etcétera, muchas cosas de inmunología, tanto de manera individual como por pareja, que se pueden ver. Y ya como último paso, podemos ir a reproducción asistida, donde hay diferentes pasos en función de en qué momento estemos. Y está bien, y no pasa nada si tenemos que llegar a ese punto, pero una vez hemos hecho el check en todo lo demás, vemos que aún así no podemos quedarnos embarazados como pareja, entonces vamos a ir a reproducción asistida, vamos a empezar por lo menos agresivo, entre comillas, vamos a ver qué necesitamos si no hemos encontrado ningún problema aparente y después ya iremos viendo, pero es muy complicado que haciendo que una persona esté con todas estas pruebas absolutamente perfecto y que aún así en unos meses no consiga embarazo. Si cumple también lo de estrés, descanso, etcétera. O sea, ¿tú crees que en la fecundación, o sea, la FIP o la reproducción asistida se hace mucho antes de lo que se debería? En la mayoría de los casos. Sin duda alguna. No tengo ninguna duda. Creo que hay mucha desinformación y creo, una vez más, esto es como los fármacos, ¿no? Creo que son súper útiles, la ciencia está a nuestro servicio y si llegado el momento es súper respetable que lleguemos a ese punto, pero desde el empoderamiento y el conocimiento. Desde decir, mira, a mí me ocurre esto,
por X motivo no puedo ovular, por ejemplo, porque no puedo ya trabajar eso, no puedo bajar mi nivel de estrés, entonces quiero tomarme un fármaco para que me ayude a ovular y lo voy a hacer a través de un ciclo de reproducción asistida. Vale, pero no podemos llegar a un ciclo de reproducción asistida y ni siquiera haber mirado si la vitamina D está bien, si como bien, si tengo los niveles de hierro bien, si tengo una enfermedad autoinmune activa, si tengo la tiroides en mal estado, en fin. Claro. Y entonces me voy a meter una traca de fármaco, me voy a gastar un dineral, voy a pasar por algo emocional súper heavy y ni siquiera sé qué está pasando. Y creo que a título emocional eso es muy importante porque creo que conocer qué está pasando en nuestro organismo y por qué algo no está llegando nos empodera y nos da mucha tranquilidad, ¿no? Pues mira, tengo esta serie de factores que tengo que mejorar y seguramente eso esté repercutiendo negativamente en mi salud y en mi fertilidad. Y eso nos empodera, más que directamente, pues me pongo hormonas, voy ahí y hago otro ciclo, porque me tengo que quedar embarazada ya, ¿no? Y entras en un ciclo vicioso que emocionalmente no es bueno para ti, para la pareja, para nadie. Es que es eso, yo cuando vendía estos medicamentos en farmacia solo pensaba en lo caro que eran. Y yo decía, madre mía, qué dineral. Pero luego con el tiempo era como, qué dineral, qué explosión de emociones, qué removimiento para el cuerpo. Entonces lo que tú dices, cuando has agotado todas las vías y es la que queda, pues perfecto, vamos con todo. Pero empezar por ahí, empezar por una cosa que es que eso, es cara y es cara también desde el punto de vista de salud emocional y todo. Entonces, bueno, pues por eso te decía que era, al principio del episodio decía que era importante que cada vez se utilizase más esta vía de ayudar a la fertilidad tanto en mujeres como en hombres vamos, empezamos pasito a pasito cubriendo cada escalón y lo que tú dices, si terminamos en una FIP, pues perfectamente. No pasa nada. Uh-huh. Y de cara a FIP, cuando vamos a ir a FIP, ¿qué tenemos que tener en cuenta? De cara a FIP, al final es muy parecido a búsqueda natural, o sea, tenemos que partir de un estado de salud, por eso creo que todo esto tiene que venir antes de ir a la FIP, porque claro, ir a una FIP con un estado de salud que no es el adecuado, teniendo muchas disbiosis, teniendo alteraciones, teniendo el sistema inmune alterado, etcétera, no es natural. No, o sea, deberíamos atender a todo esto antes de ir a una FIP. A nivel de alimentación, etcétera, sí que normalmente de cara a la estimulación ovárica, etcétera, pues sí que metemos a lo mejor más carbohidratos, siempre de calidad, etcétera, por lo mismo, ¿no? Lo que decíamos en la primera fase del ciclo, darle energía al cuerpo, y después en la segunda fase sí que suelo no eliminar los carbohidratos, pero bajarlos un poquito, hacer una alimentación más antiinflamatoria, meter cosas que sean como más depurativas, como alcachofa, hinojo, cosas que nos ayuden, porque al final nos inflamamos mucho y es un proceso heavy para el cuerpo, retenemos mucho líquido, ayudarnos de hierbas amargas en esta segunda fase. Entonces, sobre todo eso, y a veces en búsqueda también ponemos suplemento en función también de los fármacos que utilices, porque claro, depende de cuánta cantidad de fármacos, qué fármaco pongamos en según qué momento hacemos una cosa u otra o según la sintomatología que tenga. Eso serían como las especificaciones que haríamos de cara a FIT, pero al final no es tan diferente. Lo único que tendríamos que tener en cuenta todos los efectos adversos del tratamiento, que tenemos que hacer como más cosas para encontrarnos un poquito mejor. Claro, y también conocerlos, también saber que lo que te va a pasar es normal, también, pues eso, ayuda solo por el conocimiento, que al final, pues es que conocimiento, lo que decimos todo el rato, aunque no te solucione el problema, sí que te ayuda a entender y a comprender y a acompañarte. Totalmente. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso a todo lo importante en fertilidad. Siento muchas veces que todo el rato hablo de lo mismo, porque es que al final todos los podcasts, cuando hablamos de cualquier cosa, al final las bases son muy, muy parecidas. Luego tenemos que tener en cuenta 4 cositas diferentes, y luego ya, evidentemente, en consulta se especializa en cada uno, ahí ya es donde empieza lo complicado, ¿no? Pues ya nos encontramos con un test de disbiosis endometrial y hay que tratarlo, hay que saberlo. Pero en cuanto a hábitos de vida, al final, todos los hábitos nos llevan a lo mismo. Es una buena alimentación, una buena gestión del estrés, estar en movimiento y hacer deporte, descansar bien. Y esto nos sirve para absolutamente
todo. Para todo. Disfrutar de la vida. Todo, sí. Yo creo que con esto, no sé si crees que se ha quedado algo que quieras decir. Si no, pasamos a mis últimas preguntas que hago siempre, que yo creo que tú además sueles escuchar los podcasts, ¿no? Sí. Así que te las sabes. Uh-huh. Nos las has contado un poquito, pero bueno, ¿cuál fue tu detonante de cambio de alimentación, de hábitos o de vida? Sin duda para mí fue la pérdida de la menstruación. Aunque la tuve repetidas veces hasta la última vez que ya la perdí, que estuve muchos meses sin tenerla, ya fue como, a ver, algo, mi cuerpo me está gritando, me está diciendo que no puede haberme, o sea, que ha cortado la menstruación porque no estoy sana en ninguno de los aspectos. Y era cuando yo me creía que estaba siendo sana. Entonces, sin duda, perder la menstruación y todo lo que ello conlleva de problemas de salud. Vale. Cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente. Aquí, aunque no tenga nada que ver con salud, que quizás sí. Pero yo sé que nosotras somos muy, muy curiosas en todo. Pues mira, el poder de la manifestación. O sea, Desarrolla. increíble. Al final, no soy la mejor persona, por supuesto, para explicar lo que es la manifestación y creo que, pero os invito a investigar. Bueno, ahora me estoy leyendo justo un libro que se llama Tu éxito es inevitable, de Maite Isa, que es maravillosa. Al final, la manifestación es física cuántica. Nada existe si tú antes no lo piensas. Todo lo que está a nuestro alrededor ahora mismo, alguien lo ha pensado para fabricarlo. Entonces, si tú quieres que te pasen cosas, manifiéstalas. Y ahí ya hay un mundo. Os invito de verdad a investigarlo y a abriros. Y sé que suena muy hierbas y muy ser de luz, pero y yo soy una persona muy científica y me costó al principio interiorizarlo, pero es que como lo estoy haciendo y me está dando las cosas que le pido, es que no puedo no creer en ello. O sea, es que no es magia, es ciencia, pero es increíble. O sea, que os animo a que investiguéis. Si no, podéis escuchar el podcast de Maite Isa por empezar. Pero bueno, el libro electrónico es bastante barato y de verdad os animo a que probéis. Me encanta cuando me decís cosas de las que no tengo ni idea y así me encantan. Además, en esta pregunta siempre me respondéis cosas que digo, Wow. nunca hubiese ido por ahí. Sí, sí. Y recomiéndanos a un profesional de la salud que te guste. Pues mira, mi psicóloga, Elena Puig-Guitart, es un absoluto ser de luz, es maravillosa, me encanta todo lo que comparte, además creo que lo hace desde un punto súper profesional, súper cercano, aparte en consulta es increíble y es maravillosa, pero como sé que tiene la agenda llena y tal, por lo menos solo en Instagram las cosas que siempre comparte como una frase cada día, la frase del día, y a mí me ayuda mucho a pensar, a pararme, o sea que Elena me encanta, la amo. Muy bien. Y ya por último, pues ¿dónde podemos encontrarte? Redes sociales, correo, ¿qué cosas ofreces? Vale. Pues mira, estoy en Instagram como Lola Montes Nutrición. Ahí en mi perfil tienen el enlace al Linktree, que tengo todo, que tengo la web, que es lolamontesnutrición.es, tengo el correo que es lolamontesnutrición@gmail.com y ahí tienen toda la información. Además, bueno, tengo un ebook, también tengo la newsletter, que siempre comparto por ahí más que por Instagram porque me gusta mucho más, me parece más íntimo, más chulo. Entonces, si te interesa, apúntate a la newsletter y te puedes borrar en cualquier momento y ahí me encontráis. Y por supuesto, invitaros a que si tenéis cualquier comentario, o aunque no sea para trabajar conmigo, pero queréis compartir vuestro caso o preguntarme cualquier cosa, que me escribáis, que yo feliz de compartir. Genial, pues muchísimas gracias, Lola. Creo que ha quedado un episodio súper interesante y que además que seguramente pues muchas personas que se encuentren en esta situación encuentren muchas respuestas o por lo menos otra alternativa a lo que seguramente les ofrezcan en la mayoría de los sitios. Y nada, pues espero ir a Bali a verte. Eso espero, aquí te espero y aquí os espero a todas. Muchas gracias, Lola. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que Lola ha aportado muchísima
información y creo que es súper completo. Nos ha quedado un poquito largo, pero es que tenemos para horas y nos ponemos aquí las dos a hablar. Así que, como siempre, te recuerdo que todas las notas del programa las dejo disponibles en martamarmol.com y que, como siempre, si quieres apoyar este contenido, que me puedes dejar tus valoraciones en la aplicación donde escuches el podcast. Y, como siempre, si crees que esto le puede interesar a alguien, que compartas el contenido para ayudarme a llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.